¿Te acuerdas de cuando no hacía falta una palabrota para dejar a alguien mudo? Nuestros abuelos tenían una maestría especial, insultos que sonaban casi a poesía, pero que picaban como el aguardiente. Eran palabras con clase, nacidas del ingenio del pueblo y del casino. Amigo, hoy vamos a rescatar 30 insultos españoles, de antes que hoy sonarían a chino, pero que definían a un tonto mejor que cualquier diccionario. Vais a alucinar con la lista. Abrimos con el número 30. Llegaba lleno de barro, con los zapatos nuevos completamente destrozados, y la madre ya estaba esperando en la puerta con los brazos cruzados y una expresión que no necesitaba palabras para explicarse. Pero las palabras llegaban igual. Lechón, del cochinillo del cerdo joven que se revuelca en el barro y come del suelo sin el menor pudor. Pareces un lechón. Era un insulto que atacaba los modales, la educación, la falta de vergüenza ante la sociedad, antes que la inteligencia. El padre con la camisa manchada de salsa en Nochebuena mientras la abuela miraba al techo. El niño que llegaba del parque de tierra completamente irreconocible. El cuñado que comía con los codos en la mesa, la servilleta en el suelo y la boca abierta. En Andalucía se decía cochino para situaciones similares, algo más suave en el tono. En Galicia directamente porco sin rodeos ni eufemismos. Hoy la palabra lechón se asocia más a gastronomía que a insulto, al cochinillo asado de los restaurantes segovianos, al plato de Navidad, a algo que apetece comer. Y esa reconversión gastronómica lo mató como insulto, sin que nadie le pusiera una lápida, ni organizara un funeral. Puesto 29. Este lo decía el veterano del taller con una seguridad en sí mismo que aplastaba cualquier réplica, antes de que se formulara. El aprendiz abría la boca para opinar de algo que no sabía, y el veterano lo cortaba. Boquirrubio, boqui de boca y rubio de lampiño, de joven sin barba todavía, de muchacho que todavía no ha vivido lo suficiente para tener una opinión que valga la pena escuchar. El boquirrubio era el que hablaba como si fuera mayor, sin tener ni la experiencia ni el conocimiento que respalda esa manera de hablar. No me vengas con esas boquirrubio, cerraba cualquier conversación antes de que llegara a algún sitio. El Diccionario de Autoridades, la primera gran obra lexicográfica de la Real Academia Española, publicada entre 1726 y 1739, ya lo recogía con definición completa y ejemplos de uso. Llevaba siglos en el idioma antes de que los maestros de los años 50 lo usaran en sus aulas, y desapareció sin aviso, completamente, porque ya nadie llama rubio a un joven lampiño en el sentido de sin barba todavía, y cuando la metáfora visual desaparece, el insulto que lo usaba se queda sin suelo, donde apoyarse. Sigue el número 28. Este tenía la virtud extraordinaria de describir a una persona entera en 4 sílabas, sin necesidad de más explicación ni de más contexto. Catacaldos, del verbo catar, probar, y los caldos de las ollas del cocido. El que va de olla en olla probando un poco de cada una, sin quedarse en ninguna, sin comprometerse con ningún caldo en particular, sin profundizar en ningún sabor. El que cambiaba de trabajo cada 2 meses, con una excusa nueva cada vez. El que cambiaba de novia cada 3 semanas convencido de que la siguiente sería diferente. El que empezaba aficiones con entusiasmo desbordante y las abandonaba antes de que llegara el invierno. Menudo catacaldos estás hecho, lo decía la madre con esa mezcla específica de cansancio acumulado y resignación profunda que solo tienen las madres españolas ante un hijo que lleva años sin acabar nada de lo que empieza. La metáfora era perfecta y accesible para cualquiera. La olla del cocido, el caldo que se probaba antes de servir, el cucharón que pasaba de un recipiente a otro. Todo el mundo había estado en una cocina con ese olor y había visto ese gesto. Cuando dejamos de vivir alrededor de ollas comunes y cocinas compartidas, el insulto perdió su imagen de referencia. Y sin imagen concreta, sin ese olor y ese sonido del caldo burbujeando, la palabra se quedó vacía por dentro. Hablemos del 27. Este marcaba una frontera social que en los pueblos españoles de los años 60 era absolutamente real, absolutamente visible y absolutamente cruel para quien estaba en el lado equivocado de esa frontera. Destripaterrones. Del trabajo durísimo de arar la tierra, de destripar con el azadón o con el arado los terrones de barro compacto que el invierno dejaba en los campos. El insulto del señorito hacia el labrador, del abogado del pueblo hacia el hombre que trabajaba con las manos en el campo desde que amanecía hasta que no había luz. ¿Qué va a saber ese destripaterrones?, decía el que llevaba traje mientras el otro cargaba sacos de cebada al hombro con 40 grados. Cervantes lo usa en El Quijote. Quevedo también lo tiene en su obra. Llevaba 4 siglos en el idioma castellano
Cuando llegaron los 60 y el éxodo rural masivo vació los pueblos de Castilla, de Extremadura, de Andalucía, enviando a sus habitantes hacia las ciudades industriales del norte y de la costa. Y el insulto murió con el contexto que lo había creado y alimentado durante siglos. Ya no hay terrones que destripar de esa manera, ya no hay labradores a quienes insultar con esa precisión social específica, y la frontera de clase que señalaba ya no pasa por el mismo sitio ni se expresa de la misma manera. Vamos con el insulto 26. Este lo usaba el abuelo para cortar de raíz cualquier atrevimiento del nieto menor, el que todavía no había demostrado nada pero ya tenía mucho que decir. Gurriato. Un gurriato es un polluelo de gorrión recién salido del nido, pequeño, débil, sin plumas suficientes todavía para volar, dependiente de todo y capaz de poco. ¡Calla, gurriato! Tenía más fuerza que casi cualquier otro insulto dirigido a un joven porque señalaba simultáneamente la inexperiencia, la pequeñez física y la debilidad de carácter. Era más despreciativo que Pipiolo, porque el gorrión recién nacido ni siquiera vuela todavía, ni siquiera intenta volar. Está ahí en el nido esperando que le traigan la comida. Uso documentado en Salamanca, Zamora, Extremadura y zonas rurales de Castilla y León, donde el gorrión era un pájaro perfectamente conocido que anidaba en los tejados de las casas y cuyos polluelos caían al suelo con una frecuencia que los hacía familiares para cualquier persona del campo. En la España urbana de hoy, nadie sabe con precisión qué es un gurriato. Y sin ese conocimiento concreto, sin haber visto nunca un polluelo de gorrión en el suelo de un corral, el insulto es solo una palabra rara que no tiene imagen detrás. Posición 25. Este lo pronunciaba el vecino del primero con una expresión entre despreciativa y compasiva que resultaba más hiriente que el insulto en sí mismo. Pelagatos. Del trabajo más ínfimo y más miserable que alguien podía realizar en tiempos de pobreza extrema, desollar gatos para vender su piel cuando hasta eso era un negocio posible. El pelagatos era el que no tenía absolutamente nada pero se daba aires de tenerlo todo. El que vivía de apariencias que nadie creía, pero todos respetaban por educación o por lástima. Menudo pelagatos. Y encima se cree que es alguien. Quevedo ya lo usaba en el siglo XVII con ese significado preciso. En los sainetes madrileños del siglo XIX era figura habitual en el escenario. En los 60, el pelagatos era el funcionario de rango mínimo que iba al café de los señores sin poder permitírselo. El que leía el periódico ajeno porque no podía pagarse el suyo. El que pedía el café solo para ocupar mesa durante 2 horas largas y así estar en el sitio donde estaban los que importaban. La expresión 4 pelagatos para decir que en un sitio no había nadie de importancia, que la concurrencia era escasa y sin peso, sobrevive todavía en el español de hoy. Cualquier persona mayor de 40 años la usa y la entiende. El insulto personal está muriendo, pero esa expresión colectiva aguanta con una fuerza que el insulto individual ya no tiene. Sigamos con el 24. Este lo pronunciaba la suegra. Y cuando la suegra lo decía en la mesa del domingo, con la mirada fija en el yerno y la voz perfectamente controlada, todos en la mesa lo entendían perfectamente aunque nadie dijera nada. Truán, el embaucador con gracia, el estafador que siempre se salía con la suya, el mentiroso profesional que además caía bien y del que era difícil enfadarse aunque supieras exactamente lo que era. En la España medieval, el truán era el bufón de la corte, el cómico ambulante que recorría plazas y ferias, entreteniendo a cambio de comida y de unas monedas. Como insulto popular llegó al siglo XX, con todo ese bagaje histórico a las espaldas, con ese sabor a picardía que lo hacía más complejo que un simple ladrón. Y entonces, en 1983, Julio Iglesias cantó Un truán, un señor en el Festival de Eurovisión. Quedó primero en España, y toda Europa repitió la palabra durante meses. La tarareó en los autobuses, la bailó en las discotecas. Lo que parecía una resurrección espectacular fue en realidad su muerte definitiva como insulto. Después de la canción de Julio Iglesias, truán quedó asociado para siempre a algo que se podía ser con distinción y con elegancia, algo casi admirable. Ya nadie pudo insultar a nadie llamándole truán sin que el otro sonriera pensando en la canción. Número 23. Este tenía la peculiaridad de poder ser insulto o ocasión cumplido según el tono y la relación entre quien lo decía y quien lo recibía. Bribón. Del francés antiguo bribe, el pedazo de pan que se daba de limosna a los vagabundos. El bribón era el pícaro, el que vivía de treta en treta, el que engañaba con tanta naturalidad que resultaba difícil enfadarse del todo. Ah, bribón, dicho con una sonrisa, era casi un reconocimiento. Dicho con los ojos entrecerrados era otra cosa.
El bribón tenía el espíritu de la literatura picaresca, de Lazarillo de Tormes y Guzmán de Alfarache, personajes que vivían de su ingenio en una sociedad que no les dejaba otro camino. Era más sofisticado que el ladrón vulgar y más simpático que el tramposo sin gracia. El dependiente que redondeaba a su favor y te miraba con cara inocente. El vendedor que te daba gato por liebre con habilidad admirable. El primo que llegaba a la hora de comer y se iba cuando tocaba fregar. La televisión de los 80 y 90 fue vaciando de contenido los insultos matizados que requerían contexto. El bribón no sobrevivió a esa competencia. Hablemos del número 22. Este lo usaban las mujeres entre sí con una precisión y una velocidad que ningún hombre del barrio habría podido igualar aunque lo intentara. Urraca, el córvido de plumaje blanco y negro al que la tradición popular española atribuía el hábito de robar objetos brillantes para llevárselos al nido. Esa es una urraca. Era doble insulto en uno, ladrona de cosas pequeñas por un lado y habladora incesante por el otro, porque el graznido áspero y repetitivo de la urraca también formaba parte de la metáfora. La vecina de la que sospechaban que robaba del tendedero cuando nadie miraba, la compañera de trabajo que se quedaba con los bolígrafos ajenos sin que nadie pudiera pillarla con las manos en la masa. La cuñada que acaparaba todo lo que encontraba a su alcance y siempre tenía una explicación preparada, y ahora la curiosidad que muy pocos conocen sobre esta palabra. Urraca fue nombre de reinas medievales españolas. Urraca de León y Castilla reinó en el siglo XII, y fue la primera reina que gobernó en solitario en los reinos hispánicos, sin un marido que ejerciera el poder real mientras ella ponía el nombre. Fue una gobernante con carácter, con decisión, con enemigos poderosos a los que hizo frente. De nombre de reina gobernante a insulto callejero dirigido a mujeres cotillas y ladronas de tendedero. El recorrido que hizo esa palabra en 8 siglos de historia española es único en todo el idioma. Sigue el número 21. Este lo gritaba el padre desde el sillón cuando el hijo adolescente abría la boca para opinar de política en la mesa del domingo, con la seguridad de quien acaba de leer el primer libro de su vida. Baladrón. El fanfarrón que presumía de valor y de hazañas que nunca había tenido ni realizado. Del castellano medieval baladrar, vociferar, gritar, hacer mucho ruido con poca sustancia. El baladrón del bar que había matado más moros que nadie en la guerra sin haber salido del pueblo. El que había tenido más novias que ningún otro sin haber mantenido una conversación de más de 2 minutos con una mujer. Cervantes lo usa, Don Quijote llama baladrón a un enemigo en un momento de la novela que los lectores del siglo XVII reconocían perfectamente porque el tipo social existía en cada ciudad y en cada aldea. En los años 60 era el que contaba batallitas de la guerra que cada vez eran más épicas y más inverosímiles. El que presumía de influencias que no tenía ante quien acababa de conocer. El que se ponía medallas imaginarias en la solapa y esperaba que los demás se las reconocieran, completamente extinto en el habla cotidiana. Y sin embargo, los baladrones siguen perfectamente entre nosotros. Ahora tienen perfil en redes sociales, fotografías retocadas y seguidores que no conocen en persona. Pero el tipo humano es exactamente el mismo. Solo ha cambiado el nombre que usamos para nombrarlo, puesto 20. Este era el insulto del norte, el que venía del mar, y que luego viajó hacia el interior de España con un significado que el tiempo y el dinero han cambiado de una manera que nadie habría podido predecir. Percebe, el crustáceo que vive pegado a las rocas más batidas por las olas, sin moverse jamás, sin aportar nada aparente al conjunto, sin tener más función visible que estar ahí ocupando su sitio, en la piedra. Eres un percebe. Era perfectamente comprensible en Galicia, en Asturias, en Cantabria, y se fue extendiendo hacia el resto de España con el tiempo. Pero hay una capa de este insulto que la mayoría no conoce, y que lo cambia todo. En los años 60, el percebe era alimento de pobres en Galicia. La gente que vivía en las rías lo recogía de las rocas para comer, porque era gratis, y porque estaba ahí. Era lo que había cuando no había nada mejor. Las marisquerías de lujo y los precios desorbitados llegaron décadas después. Llamar percebe a alguien en aquella época era insultarle 2 veces simultáneamente. Por inútil y por miserable, por pegado a la roca y por ser lo que come quien no tiene nada más. Hoy el percebe está en las cartas de los restaurantes más caros de España a precios que harían desmayarse a cualquier familia gallega de los 60. Y el insulto ha perdido exactamente esa segunda capa de significado que lo hacía tan contundente y tan específico de aquella época. Posición 19. Este lo decía el jefe del taller con una seguridad aplastante y con la conciencia limpia de quien sabe que tiene razón, y que siempre la ha tenido. Pipiolo, del latín pipare, piar,
el sonido pequeño y repetitivo que hacen los polluelos recién nacidos que todavía no saben hacer nada por sí mismos. El pipiolo era el novato que creía que lo sabía todo, el joven que llegaba con ideas propias a un sitio donde las ideas propias de los nuevos no eran bien recibidas. «Calla, pipiolo, que aún tienes leche en los labios», cerraba cualquier discusión antes de que llegara a ningún sitio con una eficacia brutal. En el bar, los veteranos de toda la vida llamaban pipiolo al joven que pretendía entender de fútbol sin haber visto jugar a Di Stéfano. En la fábrica, el oficial de mayor rango lo usaba con el aprendiz que llevaba 3 semanas y ya tenía propuestas de mejora. En casa, el padre lo usaba con el hijo que empezaba a creerse adulto sin haber pagado todavía una sola factura. Semivivo pero en retirada acelerada e irreversible. Los jóvenes actuales no conocen la palabra y los mayores la van usando cada vez con menos frecuencia. Y el siguiente te va a traer directamente al mercado del barrio, al puesto de la pescadera al olor mezclado de lejía y pescado fresco. Puesto 18. Este era el insulto de las escaleras de vecinos, el que resonaba por el hueco entre los pisos con una claridad perfecta y hacía que todas las puertas del edificio se abrieran un dedo para escuchar mejor sin que nadie lo admitiera. Pendón. Del pendón, el estandarte, la bandera militar que se llevaba al frente de las tropas para que todos la vieran ondear. «Esa es una pendona», lo gritaban las vecinas desde el balcón a la chica del barrio, que salía sola de noche, que fumaba en la calle, que se pintaba más de lo que se consideraba apropiado, que hablaba con hombres en el bar sin que nadie la hubiera presentado formalmente. En la España de los 60 y primeros 70, cualquiera de esas cosas por separado bastaba para ganarse el insulto, juntas eran devastadoras. El pendón desorejado era el agravante máximo, el que ya no tenía remedio posible, el que había ido demasiado lejos para que ninguna explicación pudiera arreglarlo. Era exclusivamente femenino y cargaba con el peso machista de una época en que la libertad de movimiento de las mujeres estaba vigilada desde todos los balcones del barrio. Hoy el insulto sobrevive en el idioma pero vaciado de aquel contenido específico. Se usa más como broma entre amigas que como arma arrojadiza, desde el balcón del tercero. El significado se ha vaciado tanto que ya no duele de la misma manera. Hablemos del número 17. Este lo pronunciaban las mujeres del mercado municipal con una voz baja pero suficientemente proyectada para que llegara a quien tenía que llegar. Mala pécora, del latín pécora, ganado, res, cabeza de bestia. Mala pécora era literalmente la mala bestia en femenino, pero con una connotación específica que el insulto animal simple no tenía. Porque la pécora no era solo mala por bruta, era mala por astuta, era mala por calculadora, era mala con un plan. La del quinto es una mala pécora. Le ha contado a todo el barrio lo de mi hermana. Lo decía la madre en voz baja cuando llegaba del mercado dejando el capazo en el suelo de la cocina. Y las hijas sabían que lo que venía a continuación iba a ser largo y detallado. Era exclusivamente femenino. Implicaba astucia fría, maldad con estrategia, falsedad sostenida en el tiempo con paciencia y con método. La chismosa del portal que guardaba la información hasta el momento más dañino para soltarla, la suegra que manipulaba desde la sombra sin dejar huellas visibles, la tendera que daba mal peso y sonreía mientras lo hacía. Las abuelas lo decían con un veneno genuino que no necesitaba ser gritado para hacer el daño que pretendía. Casi extinto hoy. Solo lo usan mujeres muy mayores en pueblos pequeños donde la memoria de lo que significaba ese insulto sigue viva porque las historias que lo generaron siguen contándose. Hablemos del insulto 16. Este venía del argot de los barrios bajos de Madrid y viajó hacia el sur con una velocidad que ningún otro insulto de origen calé había tenido antes. Mangante, del caló mangar, pedir limosna con habilidad o robar con destreza suficiente para no ser pillado en el momento. El mangante era el tramposo del mercado, el que metía el dedo en la balanza con una naturalidad que desarmaba la sospecha, el que te vendía algo defectuoso con una cara de honradez total que desarmaba cualquier reclamación posterior. «Menudo mangante está hecho», decía la abuela del yerno, que llevaba 3 años, sin trabajar en serio y siempre tenía una excusa nueva lista para cada pregunta incómoda. La versión aumentativa era mangurrián, propia de Aragón y Navarra, con una connotación añadida de grandullón, de persona grande físicamente que además era tramposa, como si el tamaño agravara el insulto. Mangante está semivivo todavía en el español de personas mayores. Mangurrián ha desaparecido completamente del uso habitual y solo sobrevive en diccionarios de aragonesismos que se consultan por curiosidad filológica, no por necesidad de uso. Y el que viene después tiene una historia lingüística que te va a sorprender, porque su origen estaba en el último sitio donde nadie lo habría buscado. Número 15.
Este es el insulto del que nadie habría sospechado que venía del caló, la lengua propia de los gitanos españoles, antes de que nadie le explicara su origen. Terne, del caló, terne, que significaba fuerte valiente, el que no se echa atrás. Pero en el español popular adoptó un sentido irónico que lo transformó completamente. El terne era el valentón, el matón del barrio que se hacía el fuerte y el peligroso sin serlo de verdad, el que provocaba sabiendo que nadie iba a responder. «Mira el terne», se decía con una sonrisa al chuleta que iba provocando a todo el mundo, pero que a la primera de cambio buscaba la salida más cercana. Carlos Arniches lo usó en sus sainetes madrileños con una frecuencia que indica que era figura perfectamente reconocible en el Madrid de finales del siglo XIX y principios del XX. Aparece en zarzuelas. El terne de Lavapiés, el de Triana, el del perchel malagueño, tenían cada uno sus características regionales, pero compartían la misma esencia de valentía de cartón. La palabra viajó desde el caló hasta la calle, desde la calle hasta el teatro costumbrista, desde el teatro hasta los patios de vecinos y los bares de barrio. Y luego desapareció de todos esos sitios a la vez, sin aviso, sin que nadie lo echara especialmente de menos. Vayamos directo al 14. Este lo usaban las abuelas con una contundencia que no necesitaba ser gritada para hacer exactamente el daño que pretendía. Zurrapa, los pozos del café en el fondo de la taza, cuando ya todo lo bueno se ha bebido, la borra del vino que queda en el fondo de la botella, los residuos del aceite que nadie quiere aprovechar, lo último que queda en el recipiente, lo que sobra cuando todo lo que valía algo ya ha desaparecido. Eres una zurrapa, era decirle a alguien que era exactamente eso, el residuo, el desecho, lo que queda después de que todo lo aprovechable ya se ha ido. Insulto de una dureza considerable en su contexto original, documentado en el diccionario de la Real Academia Española desde el siglo XVIII con ese significado preciso. Uso especialmente habitual en Andalucía occidental, Cádiz, Sevilla, Huelva, donde el vino de la tierra y sus pozos eran perfectamente conocidos por cualquier persona, de cualquier clase social. En Jerez existía el diminutivo zurrapilla, con un desprecio añadido que el diminutivo, paradójicamente, no reducía sino que concentraba. Nadie menor de 60 años sabe hoy con exactitud qué es una zurrapa. Y sin conocer el referente físico, sin haber visto nunca los pozos en el fondo de una taza de café de puchero, el insulto pierde toda su fuerza, toda su imagen, todo lo que lo hacía tan preciso. Sigue el número 13. Este era el insulto del que llegaba tarde a todo, del que siempre tenía excusas nuevas y del que no sabía cuándo tenía que cerrar la boca. Boqueras, de boquera, la grieta pequeña en la comisura de los labios, la herida que se abre en la esquina de la boca y por la que se escapa todo sin que el dueño pueda evitarlo. El boqueras era el que filtraba información sin darse cuenta del daño que causaba, o dándose cuenta perfectamente y haciéndolo igual. «Eres un boqueras», le decía el abuelo al nieto que había contado en el colegio, que el abuelo escondía billetes doblados en el colchón del hada, o que la abuela tenía dinero en la lata de galletas del armario alto. Era diferente de bocazas, que era el ruidoso el que hablaba en voz demasiado alta en los sitios donde convenía hablar bajo. El boqueras era el indiscreto específico, el que no sabía guardar un secreto, el que revelaba lo que le habían contado en confianza porque no podía con el peso de saberlo solo. Uso habitual en Aragón, Navarra, Castilla y zonas de Andalucía hasta los años 70 y 80. Casi extinto hoy, aunque algún mayor de 70 años todavía lo usa con la misma convicción de siempre cuando encuentra la situación exacta que lo justifica. Número 12. Este es el insulto con la raíz literaria más inesperada de toda la lista, y muy poca gente que lo usó en su vida sabía de dónde venía exactamente. Cacaseno. Absolutamente nadie que lo oyera en los años 50 en un patio de colegio o en una cocina castellana sabía que venía de un personaje literario italiano del siglo XVII. Cacaseno era el nieto de Bertoldo, protagonista de una trilogía de cuentos populares italianos escritos por Julio Cesare Croce, que se tradujeron al español y circularon por toda la península con un éxito popular considerable. Cacaseno era el personaje de estupidez más absoluta y más redonda de esa trilogía. Una estupidez sin bordes, sin atenuantes, de una coherencia cósmica que casi imponía respeto. En Castilla y Aragón se usó hasta los años 50 y 60 para describir a alguien de una necedad sin esperanza de cura. Y el componente fonético de caca, en la primera sílaba le añadía un doble filo que hacía el insulto especialmente efectivo con los niños, que lo usaban en el patio con una precisión que nadie les había enseñado. Completamente extinto. Nadie menor de 70 años conoce la referencia italiana, ni ha oído hablar de Bertoldo, ni sabe quién era Cacaseno.
Y sin esa referencia, la palabra no significa absolutamente nada para nadie. La 11ª posición lo gritaba el maestro don Fermín con la regla de madera, golpeando la mesa con un golpe seco que se oía desde el pasillo, y el eco se quedaba en el aula durante el resto de la mañana. Alcornoque, el árbol mediterráneo de corteza gruesa, rugosa e impenetrable del que se extrae el corcho. Por extensión directa y perfectamente visible, la persona a la que nada le entra la cabeza tan cerrada como esa corteza, tan impermeable como el corcho mismo. Alcornoque, que 2 y 2 son 4, no 5, y llevas una semana sin aprenderlo. La metáfora era perfecta y funcionaba porque todos los niños de los años 50 y 60 en España conocían el alcornoque. Lo habían visto en el campo. Sus padres o sus abuelos habían trabajado en la saca del corcho en Extremadura, en Andalucía, en Cataluña, en esos bosques de alcornoques que tenían la corteza más gruesa y más impenetrable de todo el paisaje mediterráneo. Hoy los jóvenes no saben con exactitud qué es un alcornoque como árbol real. Han oído hablar del corcho como material, pero el árbol del que viene es ya una abstracción sin imagen concreta. Y un insulto que pierde su imagen concreta, pierde su fuerza, siempre, sin excepción. El top 10 lo abre un insulto que no era cualquiera en la España de los años 60. Pronunciar esta palabra podía tener consecuencias que iban mucho más allá del bar, consecuencias que el que lo decía calculaba antes de abrir la boca. Bastardo, hoy es un insulto genérico importado del cine americano, usado sin pensar en lo que significaba en este país. Pero en la España del nacionalcatolicismo, bastardo era una condena social con consecuencias concretas. Significaba hijo nacido fuera del matrimonio, y eso se inscribía en el registro civil como hijo natural o hijo ilegítimo, con todo lo que implicaba. El cura lo sabía, el alcalde lo sabía, el maestro también, y los niños del colegio terminaban sabiéndolo. Un bastardo tenía dificultades para heredar en igualdad de condiciones. Era excluido de ciertos actos sin que nadie lo dijera explícitamente. Cargaba con una marca de origen que no había elegido. El Código Penal de 1944 clasificaba llamar bastardo a alguien como injuria grave. Podía acarrear multa y hasta prisión. La Constitución de 1978 abolió la distinción legal entre hijos legítimos e ilegítimos, pero el estigma social duró más que la ley. Hoy el insulto ha vuelto al español importado del inglés, sin ese peso histórico ni esa herida concreta. Lo usa gente que no sabe nada de todo esto, y así, vaciado de su historia, ya no hace el mismo daño. Puesto 9. Este es el insulto que más antigüedad tiene documentada de toda la lista, el que más tiempo lleva en el idioma castellano con un uso verificable. Bausán, del germánico baushan, espantapájaros, figura de paja o de trapo que se colocaba en las almenas de los castillos medievales para simular defensores que no existían, para engañar a los sitiadores haciéndoles creer que las defensas eran más numerosas de lo que eran. Por extensión, persona inexpresiva, boquiabierta, que se queda mirando sin hacer nada útil como un muñeco relleno de paja que está ahí por su aspecto y no por su capacidad. No te quedes ahí como un bausán, decía la madre al hijo que miraba cómo ella fregaba los platos sin mover un solo dedo para ayudar, con la misma presencia inútil del espantapájaros en el campo. El poema de Mio Cid, el texto literario en lengua castellana más antiguo que conservamos, escrito aproximadamente en el año 1207, contiene la expresión «los moros le tienen por bausán». Más de 800 años de historia en el idioma castellano tiene esa palabra. Sobrevivió a la Reconquista, a los reyes católicos, al siglo de oro, a los Borbones, a la Guerra de Independencia, a las guerras carlistas, a la Guerra Civil, y desapareció del habla cotidiana en algún momento de los años 50 o 60 sin que nadie lo notara especialmente. 8 siglos de vida en el idioma y un final silencioso en una cocina española de posguerra. Vayamos al número 8. Este era el insulto con más historia zoológica detrás y también el que más lejos llegó geográficamente dentro de España sin perder su fuerza. Urraca. Ya apareció antes en la lista, pero el que ocupa este puesto del podio merece su propio espacio más amplio, porque tiene capas que la primera mención no pudo desarrollar del todo. El graznido de la urraca es uno de los más reconocibles del paisaje sonoro español, áspero, repetitivo, insistente, imposible de ignorar. Y la tradición popular le atribuía, además del ruido constante, el hábito de robar objetos brillantes para llevárselos al nido. La ciencia moderna ha cuestionado si realmente las urracas roban objetos brillantes de forma sistemática.
Pero en la España de los 60 eso era un hecho popular indiscutible, que todo el mundo aceptaba como verdad, sin necesidad de demostración. Y la urraca de los insultos funcionaba en dos niveles simultáneos: la que robaba cosas pequeñas del tendedero o de la tienda, y la que hablaba sin parar, que graznaba como el pájaro, que llenaba el silencio con ruido incesante sobre los asuntos de los demás. La vecina que hacía las dos cosas a la vez, robar y hablar de lo que robaba, era la urraca perfecta, el insulto doble en una sola palabra. Sigue el puesto 7. Este describía un tipo social que existía en todos los barrios de España y que cada barrio tenía identificado con nombre y apellido, aunque el nombre de su tipo social fuera este: ñoño, el quejica, el remilgado, el que se asustaba por cualquier cosa, el que iba a chivarse a la profesora por cualquier rozón en el recreo, el que no quería jugar al fútbol en el barro para no mancharse los pantalones que le había planchado su madre. No seas ñoño, le decía el padre al hijo con esa mezcla específica de impaciencia y de vergüenza ajena que los padres españoles de los años 60 manejaban con una naturalidad que hoy resultaría llamativa. También se usaba para el adulto excesivamente mojigato, el que ponía cara de escándalo ante cualquier cosa que se saliera un milímetro de lo establecido, el que se escandalizaba por todo como si el mundo entero conspirara para ofender sus delicados principios. Lo curioso de este insulto es que es uno de los pocos que sigue vivo, pero convertido en algo diferente. Hoy ñoño significa cursi, empalagoso, excesivamente dulce o sensiblero. La connotación original de cobardía y quejiquismo ha desaparecido casi por completo, sustituida por algo más próximo a la excesiva ternura. El insulto sobrevive pero convertido en otra cosa, como si hubiera cambiado de identidad para poder seguir existiendo. La sexta posición tenía una raíz árabe que nadie habría sospechado al usarlo, porque sonaba tan castellano como cualquier otra palabra del idioma. Zocarrón, del árabe, a través del castellano popular que lo adoptó y lo transformó con la creatividad habitual. Zocato era originalmente la fruta que se quedaba dura por fuera y podrida por dentro al mismo tiempo, engañando al que la compraba en el mercado. La naranja que parecía perfecta desde fuera y al abrirla era un desastre completo. El melón que prometía y no cumplía. Por extensión directa y perfectamente comprensible, la persona áspera, vasta, insensible, vieja por dentro antes de tiempo, seca como un tronco de madera llevando años al sol sin agua. «Estás hecho un zocarrón», se le decía al abuelo gruñón, que no quería dar ni un beso, aunque fuera Navidad, al vecino que nunca saludaba aunque le saludaras primero, al hombre que había cerrado el corazón antes de los 40 y no pensaba abrirlo por ninguna razón conocida o imaginable. La Real Academia lo define como persona tosca y de modales groseros. Pero esa definición académica no captura la imagen de la fruta podrida por dentro que todos entendían sin necesidad de que nadie la explicara, porque todos habían comprado alguna vez una naranja zocata en el mercado. En el puesto 5, el insulto del caló que más lejos viajó del barrio de origen y que más raíces echó en el español popular de toda España. Lila, del caló lilí, tonto, el que no ve lo que todos ven por no tener antenas desarrolladas para captarlo. Persona ingenua que se deja engañar con una facilidad casi admirable. Eres un lila. Eran frases que en Madrid se oían con una frecuencia que cualquier persona de más de 50 años reconoce al momento. El lila del barrio era el que compraba lotería falsa sin sospechar, el que prestaba dinero sin pedir devolución porque era incapaz de imaginar que le mintieran, el que se creía las excusas porque pensar mal le resultaba más incómodo que aceptar la mentira. Carlos Arniches lo usa en sus sainetes, Berlanga lo mete en sus películas con precisión para el habla madrileña. No seas lila, se oye todavía entre mayores. Es de los pocos que no ha muerto aunque lleva años en esa zona intermedia antes de extinguirse. Vamos directo al puesto 4. Era el insulto que más información social comprimía en una sola palabra. Chafacharcos, del verbo chafar, estropear, y los charcos del camino sin asfaltar. El que pisa los charcos con los zapatos nuevos que costaron el sueldo de varios días. El que todo lo estropea sin darse cuenta. El que llega a un sitio que funcionaba y lo deja peor. No seas chafacharcos, gritaba la madre cuando el padre intentaba arreglar el grifo un domingo. Y a las 2 horas había agua por el suelo y había que llamar al fontanero. El niño que llegaba del colegio con los zapatos nuevos destrozados de haber pisado todos los charcos del camino, el cuñado que ofrecía ayuda en la mudanza y rompía lo que tocaba, el vecino al que le dabas las llaves y cuando volvías algo no estaba como lo habías dejado. Documentado desde el siglo XVII en textos costumbristas, uso habitual en Castilla, Aragón y Andalucía durante generaciones. La Real Academia lo mantiene como arcaísmo,
forma diplomática de decir que existió con plena vigencia, pero ya no vive en el habla cotidiana. Hay algo que merece pensarse en un insulto que describe a alguien por pisar charcos. Para entenderlo necesitas haber visto los charcos de barro de una calle sin asfaltar en invierno, haber tenido unos zapatos nuevos que no podías comprar 2 veces en el mismo año, y haber entendido que estropearlos pisando charcos era una forma visible y costosa de no estar a la altura de lo esperado. Todo un mundo comprimido en 4 sílabas. El puesto 3 abre el podio. Es el que más información social daba con el menor esfuerzo, el que colocaba a una persona en su sitio exacto dentro de la jerarquía del barrio, con una precisión que pocos igualaban. Berzas, o en su versión aumentativa, berzotas, que la madre o el maestro calibraban según la gravedad del momento. La berza, la col, la verdura más humilde y barata de la huerta española de aquella época. Era lo que había cuando no había nada mejor. La berza del cocido del lunes con el caldo de los huesos de la semana anterior que olía a toda la escalera. «Eres un berzas», le decía el maestro al alumno que no se aprendía las provincias ante el mapa colgado de la pizarra. «Pedazo de berzotas». Subía el tono cuando el simple ya no parecía suficiente. El berzas era el compañero que no se enteraba aunque lo pusieran en primera fila, el del barrio que siempre iba despistado. El cuñado que decía tonterías en la mesa de Nochebuena y todos miraban al techo para no contestarle. Uso generalizado en toda España, especialmente en Madrid y Castilla, donde el cocido era el plato de la semana y la berza era conocida desde la infancia. Hoy el insulto está en retirada porque la conexión con la verdura se ha roto. Los jóvenes no llaman berza a la col. Sin ese referente concreto de la verdura humilde, que todos reconocían en la olla, el insulto pierde la textura que lo hacía preciso y efectivo. Puesto 2, este es el insulto que más cosas decía de quien lo recibía sin que quien lo decía tuviera que añadir nada más. Arlote, del francés antiguo arlot, vagabundo, pícaro, persona que vive fuera de cualquier orden establecido. La misma raíz que dio en inglés la palabra harlot, que en ese idioma tomó el camino de significar prostituta, aunque en español el recorrido fue diferente y más amplio. En España se documentó en el siglo XV con el significado de persona rufianesca, vaga en el sentido más completo del término, sin oficio, sin beneficio y además viciosa en sus costumbres. El arlote no solo no trabajaba, tampoco tenía la menor intención de hacerlo en ningún momento previsible del futuro, y además usaba el tiempo que tenía de sobra en actividades que no convenía nombrar en voz alta en presencia de gente decente. Era más grave que el vago simple. El vago podía redimirse con un buen susto o con una buena necesidad económica. El arlote era el vago con vocación, el que había elegido ese camino conscientemente y no pensaba cambiar. En Aragón y Navarra fue especialmente habitual, hasta los años 50. En Cataluña se decía arrot, con la misma carga semántica. Es un arlote. En Zaragoza cerraba definitivamente cualquier discusión sobre el carácter y las posibilidades de una persona. Completamente extinto en castellano moderno. Solo sobrevive en textos medievales que los filólogos consultan y en algún diccionario de aragonesismos que los curiosos abren de vez en cuando, y llegamos al número 1. Este es el más antiguo de toda la lista en uso documentado, el que más tiempo lleva en el idioma, el que más generaciones vio pasar desde la misma esquina del barrio con la misma cara de desaprobación, y el que tiene detrás la historia más completa de todas, Tarambana. La madre lo decía con los brazos cruzados y los ojos fijos en el hijo que llegaba a las 11 de la noche, con los pantalones rotos y sin saber explicar muy bien dónde había estado exactamente, ni con quién. La abuela lo aplicaba al yerno que se había gastado la paga extra antes del día 10 sin avisar a nadie. El padre lo usaba para describir al vecino joven que cambiaba de plan cada semana y de trabajo cada 2 meses. Un tarambana era una persona irresponsable, alocada, informal en el sentido más completo de la palabra, sin juicio estable, que tomaba decisiones sin pensar en las consecuencias y que siempre tenía una explicación disponible cuando llegaba el momento de dar cuentas, aunque nunca tuviera una solución. El peso del insulto era medio en la jerarquía de gravedad de los insultos españoles de entonces. Más que tonto, menos que sinvergüenza. Implicaba irresponsabilidad crónica, pero con un cierto encanto inevitable que lo distinguía del simple malvado. Porque el tarambana no era malo, era un desastre andante con buena cara y mejor sonrisa. Benito Pérez Galdós lo usa en sus novelas para describir un tipo humano que sus lectores reconocían perfectamente. Carlos Arniches lo mete en los sainetes madrileños como figura de referencia, en el barrio. Aparece en las comedias de costumbres del siglo XIX con una frecuencia que indica que era figura social perfectamente identificada
y nombrada en todos los estratos de la sociedad española. El origen probable de la palabra es onomatopéyico. Tarantán era el sonido del tambor, el ruido de algo que resuena porque está vacío por dentro. Y la tarambana sería la persona cuya cabeza resonaba exactamente así, como un tambor sin contenido que amortiguara el ruido. Documentado en el Diccionario de la Real Academia Española desde el siglo XVIII, más de 200 años en el idioma, con ese significado exacto y sin variaciones significativas. Y en los años 60 y 70 era perfectamente habitual en cualquier conversación de cualquier cocina de España, en cualquier escalera, en cualquier bar de barrio. La madre que lo decía con resignación acumulada porque no era la primera vez que llegaba así. El abuelo que lo decía con la certeza tranquila de quien lleva razón desde el principio y ya no necesita demostrar nada. La vecina que lo usaba para describir al chico del cuarto que no acababa los estudios. No mantenía ningún trabajo más de 3 meses, no llegaba a las horas acordadas con nadie y siempre tenía una sonrisa nueva para compensar todo lo anterior. El tarambana era simpático. Eso era exactamente parte del problema y también parte de lo que hacía el insulto tan preciso. La simpatía del tarambana era su mejor herramienta. Con ella conseguía que lo perdonaran cada vez. Con ella convencía a la madre de que esta vez iba a ser diferente. Con ella lograba que el jefe le diera una oportunidad más, aunque ya hubiera agotado todas las anteriores. Y esa simpatía era también lo que hacía tan difícil enfadarse con él del todo. Porque el tarambana no tenía maldad. Solo tenía una incapacidad constitutiva para estar a la altura de lo que los demás esperaban, combinada con una habilidad extraordinaria para caer bien a pesar de todo. Hoy prácticamente extinto en el habla cotidiana española. Los jóvenes no lo usan porque no lo conocen. Y los que lo conocen son los que lo oyeron en su propia casa, hace 40 o 50 años, dicho por alguien que ya no está y que lo decía con una convicción que no necesitaba diccionario ni explicación. Hay algo en eso que va mucho más allá del insulto en sí mismo. Cuando desaparece una palabra así, desaparece también la figura social que describía con tanta precisión. Desaparece la capacidad de nombrarla en una sola palabra sin necesitar párrafos enteros para explicar lo que significaba. Desaparece una forma de ver a las personas que era específica de una época y de una manera de entender las relaciones entre la gente de un barrio. El español ha perdido esa precisión, y estos 40 minutos que hemos pasado juntos eran una pequeña forma de recordar que alguna vez la tuvimos. ¿Hay alguien en tu familia o entre tus amigos que reconozca alguno de estos insultos porque los vivió de cerca en su propia casa? Mándale este vídeo ahora mismo, que le va a traer mucho más que un recuerdo. ¿Cuál de estos 30 oíste tú en tu casa o en tu barrio? Cuéntanoslo en los comentarios, que los leemos todos y nos encanta saber qué os trae cada palabra. Si este video te ha devuelto algo que creías olvidado, el botón de me gusta está ahí exactamente para eso. Y si quieres seguir recordando con nosotros, aquí nos tienes siempre.